Pongamos los pies en el suelo. Acabamos de comentar que si ya ha habido un elemento especulativo, un cuello de botella, una pieza vital y escasa para el desarrollo de proyectos renovables, ha sido el permiso de acceso y conexión. Curiosamente, para pedirlo y obtenerlo, no debería de ser necesario indicar dónde vas a construir tu proyecto. Se supone que tú pides permiso de acceso y conexión en un punto de la red eléctrica nacional y ya serás lo suficientemente sensato de construir tu proyecto cerca de ese punto. De lo contrario, la rentabilidad de tu proyecto disminuiría hasta incluso ser negativa y las dificultades de construcción de la red eléctrica de evacuación aumentarían muchísimo. Más terreno a recorrer, más impacto ambiental y más probabilidades de encontrar obstáculos por el camino. Pero la realidad es que hace ya mucho tiempo que es obligatorio indicar en la solicitud del permiso de acceso y conexión el lugar donde estará tu proyecto. Es una obligatoriedad muy discutible, pero la realidad es esa. O lo ponías o no te admitían la solicitud. Hay quienes intentaron poner la ubicación de forma muy ambigua. En Teruel. Ya oiga, pero Teruel existe y es muy grande. Concrete más. En algunos casos coló, aunque te hablo de hace años. La nueva normativa no solo exige que determines la ubicación exacta de tu proyecto ya en la misma solicitud del permiso de acceso y conexión, sino que te prohíbe variar esa ubicación en el futuro en más de 10 kilómetros. Es decir, si al final, por la razón que sea, ha aparecido un problema medioambiental con el que no contabas, hay fuerte oposición vecinal repentina a tu proyecto, lo que sea, si al final cambias la ubicación de tu proyecto 10 kilómetros más lejos de donde dijiste en la solicitud de permiso de acceso y conexión que ibas a ponerlo, te tocará volver a pedir desde cero el permiso de acceso y conexión. Así que ahora hay un nuevo elemento especulativo, otro cuello de botella, una nueva pieza vital y escasa para el desarrollo del proyecto renovable: el terreno adecuado. En realidad, el terreno siempre ha sido un elemento crítico, pero hoy en día lo es más aún. Necesitas terreno cerca de tu punto de conexión a la red eléctrica nacional y necesitas que cumpla todo lo que ya hemos estudiado, que sea soleado, suficientemente ventoso, que no esté afectado por ninguno de los mapas de restricciones y que su dueño te dé permiso para usarlo durante muchos años. A pesar de que hay empresas especializadas tanto en la búsqueda de terrenos como en la negociación de acuerdos con los propietarios, históricamente ha sido una labor mucho más propia del personal de plantilla de las empresas promotoras de proyectos renovables. Con ello quiero decir que es probable que cuando entres en el sector, antes o después, te toque ir a negociar terrenos. Keep calm. Es una tarea muy bonita si tienes una base de conocimientos de negociación que ahora te voy a explicar. Hablemos de negociación. Negociar es convencer a alguien para que haga lo que tú quieres. Punto. Habrás oído hablar del win-win. Significa encontrar un punto de acuerdo en el que las dos partes que están negociando ganen. Permíteme que te diga que tras más de 20 años negociando he aprendido que eso no funciona. No funciona porque empezamos mal. El concepto clave no es ganar, sino sentir que se gana, y no es lo mismo. Hace años, Antonio, hay 678.425 Antonios en España, así que garantizo el anonimato de este trabajador. Bueno, que me pierdo. Hace años, Antonio, el trabajador encargado de negociar terrenos para instalar los proyectos fotovoltaicos de una importante promotora, me contó que lo primero que hacía era averiguar qué valor tenían esos terrenos. Lógicamente, debería de ofrecerle un valor superior al dueño de los mismos si quería que aceptase el acuerdo. Por entonces, y por el tipo de terreno por el que se movía, el propietario obtenía un rendimiento económico aproximado de unos 400 euros de cada hectárea cada año. Eran terrenos agrícolas, se cultivaban.
tomabas el precio de venta de lo que cultivasen, le restabas los costes que tiene cultivar el terreno y te salía. Así que cualquier oferta por encima de 400 euros por hectárea y año era un win para el propietario. Máxime cuando las cosechas exigen dedicarles tiempo y trabajo y están sometidas a las sequías, inundaciones, heladas. Y el ingreso que le ofrecía Antonio por permitirle instalar una planta renovable era seguro y fijo cada año. Pues no logró que nadie aceptase ni por 800 euros hectárea y año, que es el doble. Entonces no entendí muy bien qué fallaba, pero luego dediqué muchísimas horas de estudio a formarme en negociación y psicología y vi lo evidente. Era ganar, sí, pero no era creer que gano. Los propietarios pensaban que perdían aceptando ese acuerdo, que perdían con respecto a lo que se rumoreaba que se podía ganar en esos acuerdos con los promotores de renovables. Nada de finanzas y mucho de psicología. Primer axioma para negociar: olvida lo objetivo. La clave está en lo subjetivo. Dicho de otra forma, la razón está sobrevalorada. La emoción es la clave de las decisiones. No es normal que alguien acepte un acuerdo totalmente ilógico simplemente por una decisión emocional, aunque ocurre más de lo que piensas. ¿Quieres que empecemos a analizar cómo funcionan las sectas, por ejemplo? No lo haremos. Se trata de que no podemos confiar tanto en la lógica de los demás para la toma de decisiones y hemos de centrarnos más en la parte emocional. Una brillantísima escuela de negocios explica en uno de sus libros de negociación que has de preparar razonamientos para todo y has de separar lo personal de lo profesional. Como si fuese tan fácil. La realidad es que una persona no se puede disociar en dos cuando le afecta un problema. El problema te afecta y es casi inevitable. Así que pensemos más en las emociones. Pensemos en qué emociones ayudan a un propietario a llegar a un acuerdo contigo y cuáles le alejan de ese acuerdo. Te recomiendo que hagas tu propia lista, ¿vale? Yo te voy a dar algunas ideas. Emociones que ayudan a alcanzar un acuerdo. La sensación de confianza, la sensación de seguridad, la tranquilidad, el optimismo. Por el contrario, emociones que alejan de un acuerdo. Sensación de desconfianza, sensación de inseguridad, soberbia, nerviosismo, estrés, pesimismo. Has de cultivar las primeras y evitar las segundas. Te doy algunas pautas. Para aumentar la sensación de confianza, no evadas respuestas. Si te preguntan algo, por comprometido que sea, trata de dar tu mejor respuesta de forma tranquila y transparente. Si hay datos que no puedes dar, pues dilo y explica por qué. No trates de engañar. Al buen negociador no le hace falta. Recuerdo una conversación donde el propietario pedía una garantía bancaria que le asegurase el cobro siempre de 3 años de alquiler del terreno. Así, si la empresa dueña de la planta de generación renovable dejaba de pagarle, al menos tenía 3 años más pagados mientras resolvía el asunto de una u otra forma. Y preguntaba: ¿qué pasa si me dejáis de pagar? Y el representante de la promotora del proyecto le dijo: imposible. Somos una empresa muy seria y muy sólida. Me ofende que diga que pueda no pagar sus compromisos. Error. Y grave. Torres más altas han caído que la empresa. Y si no, busca en la hemeroteca qué pasó con Lehman Brothers, con Chrysler, con Enron. ¿Sigo? Lo de ser serios y sólidos se tiene que demostrar. De poco sirve querer imponer de viva voz el soy serio y sólido. Y encima reprocharle al propietario que te ofende. ¡Qué desastre! Hubiese sido muchísimo más inteligente contestar, por ejemplo: lo entiendo, nadie puede garantizar el futuro. Desde luego ahora mismo le diría
que no hay motivo de preocupación, ya que la empresa está entre las 5 más sólidas del sector, pero entiendo su preocupación. Sin embargo, nadie puede garantizar el precio de las cosechas dentro de un año, o que no habrá heladas o sequías. El ingreso por la instalación renovable, sin ser totalmente garantizado, porque nada lo es, se considera mucho más seguro que el ingreso por la agricultura. ¿O usted cómo lo ve? Otro aspecto que incrementa la confianza es tu imagen. En los años de apogeo de las renovables, antes de la crisis del 2008, recuerdo ver a un representante de una empresa promotora acudir a negociar con los propietarios de los terrenos en un Mercedes GL. Ese era en aquel momento un coche claramente ostentoso. Y llevaba en su muñeca un reloj de 5.000 euros. Por otro lado, también tengo grabada la imagen de otro trabajador de otra promotora que iba a las visitas en un Peugeot 205 rayado, abollado y sucio. Y el aspecto del propio trabajador le habría permitido fácilmente duplicar su sueldo sentándose en una esquina y extendiendo la mano para recibir limosna. ¿Quién crees que tenía más éxito en sus negociaciones? La realidad es que a ninguno de los dos le iba excesivamente bien. El primero transmitía claramente confianza, en el sentido en que era un tipo que estaba claro que sabía hacer dinero. Si vas a poner tus terrenos en manos de alguien para ganar dinero, tienes que confiar en que ese alguien sabe cómo ganarlo. Pero pecaba de exceso de imagen, y le costaba lo indecible convencer a los propietarios de que no podía pagar más que cierta cifra por el alquiler de los terrenos porque el negocio no daba para más. Claro, entonces el propietario se fijaba en el reloj y a continuación enfocaba la vista por encima del hombre y veía el Mercedes. Y el segundo no transmitía esa confianza de saber ganar dinero. Los propietarios probablemente pensaban: voy a poner mis terrenos en manos de un tipo que no parece saber ganar ni para ropa y para arreglar el coche. ¿Eres consciente de que en los anuncios de medicamentos suele aparecer alguien con una bata blanca, verdad? Podría ser un churrero, pero somos tan simples en general que directamente asociamos la bata blanca con un médico y sube el nivel de confianza o credibilidad, que no es más que la confianza en algo o en que algo es verdad. Si lo anuncia un médico es que debe de ser bueno. En el equilibrio está el éxito. Has de transmitir confianza con tu imagen, pero sin pasarte. No es difícil. Incrementar la sensación de seguridad también es fácil. De nuevo, la tranquilidad ayuda. Transmite más seguridad alguien calmado que alguien nervioso. Las emociones, al igual que los virus, se contagian. No lo olvides. Dentro vídeo. Si no te has reído o al menos has sonreído, háztelo mirar. Y transmite más seguridad a alguien que se piensa las respuestas que alguien que responde lo que sea pero de forma instantánea, no te equivoques. Responder rápido
puede parecer síntoma de seguridad, pero no es necesario. Y sin embargo, aumenta mucho el riesgo de cometer errores en las respuestas. En el otro extremo, dudar demasiado con cada respuesta, empezarla siempre por una muletilla estilo y similares, genera bastante inseguridad. De nuevo, basta con huir de los extremos para lograr un efecto positivo. Aprende a tomarte un par de segundos antes de responder, pero sin rellenarlos con muletillas. De la tranquilidad y la soberbia ya hemos hablado algo. Me basta con que te quedes con lo que hemos destacado. No solo las emociones son contagiosas, también la actitud y los gestos. Tenemos una serie de neuronas muy inteligentemente bautizadas como neuronas espejo, que inconscientemente copian los gestos y actitudes de la persona que tenemos enfrente. Ocurre con mayor o menor intensidad según las personas, la afinidad y varios otros factores. Quizá lo hayas oído mencionar con el nombre de rapport. Es fascinante. Eso explica en parte por qué a una persona soberbia o agresiva le cuesta bastante llegar a acuerdos. Le cuesta menos imponerse que llegar a acuerdos. La persona que tiene enfrente empieza a copiar sus gestos y actitud soberbia o agresiva y por ello empieza a sentirse parcialmente soberbio o agresivo. Eso radicaliza las posturas, convierte la negociación en un choque de trenes. De forma análoga, si estás y te comportas de forma tranquila, sosegada, segura, optimista, aumentarás las probabilidades de contagiar a la otra persona y facilitar un acuerdo. Suficiente. Para un momento, no sigas. Vamos a fijar las ideas fundamentales de lo que hemos visto hasta ahora. No solo es obligatorio que indiques la ubicación de tu planta de generación ya en tu solicitud de acceso y conexión, sino que está prohibido que luego la cambies a más de 10 kilómetros de distancia. Negociar es convencer a alguien para que haga lo que tú quieres. Tú has de sentir que ganas y la otra parte conviene que sienta que gana. No es lo mismo ganar que sentir que se gana. La clave está en la emoción más que en el razonamiento. Transmite estas emociones: confianza, seguridad, tranquilidad y optimismo. Y evita transmitir estas otras: desconfianza, inseguridad, soberbia, nerviosismo, estrés o pesimismo. Las emociones se contagian y tendemos a copiar gestos y posturas de la persona con la que estamos hablando y, consecuentemente, nos contagiamos de su estado de ánimo, especialmente si nos sentimos a gusto. Y ahora, por favor, para. Levántate, camina, ordena la ropa, explica a alguien o a algo lo que has entendido, revisa si es correcto y deja que se asiente en tu cerebro.